¿Alguna vez sentiste que, cuanto más contás de tu vida, más te expones? Como si alguien estuviera tomando nota silenciosa de cada palabra que decís, esperando el momento perfecto para usarla en tu contra. No lo decimos en voz alta, pero lo sentimos. Ese nudo en el pecho cuando compartimos algo íntimo y después nos quedamos con una duda incómoda. ¿Habré dicho demasiado? Hoy vamos a hablar de eso. Este video no es solo una advertencia. Es una enseñanza profunda. Una enseñanza que viene de la filosofía budista y que puede proteger tu paz mental, tu autoestima y devolverte algo que, tal vez, hace tiempo perdiste sin darte cuenta, tu poder interior. Porque hay algo que nadie te dijo antes. No estás obligado a contar todo. No le debes tu historia a nadie. Y no todo el que te escucha quiere tu bien. Vamos a explorar juntos porque a veces compartir menos es el acto más sabio y compasivo que podés hacer por vos mismo. Y no, esto no se trata de desconfiar del mundo. Se trata de aprender a confiar más en vos. A elegir mejor a quien le das las llaves de tu mundo interno. ¿Querés saber por qué el Buda decía que la palabra debe ser usada como medicina y no como arma? ¿Querés entender cómo ese hábito de contarlo todo puede estar saboteando tu camino hacia la calma, la autoestima y la libertad interior? Entonces quédate. Este video fue hecho para vos. Para que puedas cerrar ciertas puertas, no por miedo, sino por amor propio. Y antes de seguir, te pido algo. Si alguna vez sentiste que diste demasiado, si alguna vez confiaste y te traicionaron, si querés empezar a vivir más en paz contigo, suscríbete, porque acá hablamos de verdades que sanan. Y este canal existe para recordarte, una y otra vez, que nunca es tarde para volver a casa, a vos mismo. Ahora sí, vamos a comenzar. Porque esto no es solo un consejo. Es una revelación. En el budismo, hay un principio muy simple, pero tan poderoso, que puede cambiar tu vida si lo aplicas con conciencia. Se llama sabiduría del silencio. Y no significa quedarte callado todo el día. Significa saber cuándo hablar y cuándo proteger tu paz. Porque cada palabra que sale de tu boca es como una semilla, va a dar frutos. La pregunta es, ¿qué clase de frutos estás sembrando cuando contás todo lo que te pasa? Muchos de nosotros crecimos creyendo que hablar es liberar. Y sí, a veces lo es. Pero no siempre. Contarle a cualquiera tus heridas es como dejar una herida abierta al viento. Hay personas que no saben cuidar lo que les confías. No porque sean malas, sino porque no tienen la conciencia necesaria. Y vos no estás obligado a entregar tu alma cada vez que alguien pregunta, ¿cómo estás? El Buda enseñaba que hay 3 filtros para hablar. ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es compasivo? Y te pregunto, con el corazón en la mano, ¿cuántas veces hablaste desde el impulso, desde el enojo, desde la necesidad de validación, y terminaste arrepintiéndote? No sos débil por confiar. Pero sí te podés volver más fuerte aprendiendo a discernir. No todo el mundo merece acceso a tu historia. Porque tu historia es sagrada. Y acá está la trampa. Cuando contás cada detalle de tu vida, buscas alivio. Pero muchas veces lo que encontrás es juicio, comparación o envidia disfrazada. Y lo peor es que sin darte cuenta, le estás regalando a otros el mapa de tus emociones. ¿Y sabes qué hacen algunos con ese mapa? Te buscan donde más duele. Entonces, no es egoísmo proteger tu silencio. Es sabiduría. Es cuidado propio. Es amor por vos. Y cuando empezás a practicar esto, algo cambia en tu energía. Te volvés más sólido, más centrado. Y esa calma que siempre buscaste afuera, empieza a florecer adentro. En el próximo fragmento, te voy a contar una historia budista milenaria que revela por qué el sabio calla mientras el necio se vacía hablando.
¿Y cómo puedes aplicar eso desde hoy para recuperar tu poder? Hace más de 2000 años, en una aldea lejana, vivía un monje que nunca hablaba de sí mismo. La gente lo respetaba, pero también lo juzgaba. Decían, es arrogante, no confía en nadie. ¿Qué tendrá que esconder? Un día, un joven curioso se acercó y le preguntó, Maestro, ¿por qué nunca contás tu historia? ¿Acaso no confías en nosotros? El monje lo miró con una paz tan profunda que el joven sintió un temblor en el alma. Y entonces, con voz serena, el sabio dijo, el río no le cuenta al bosque por qué corre, simplemente fluye. El fuego no explica por qué arde, simplemente ilumina. Quien necesita contarlo todo, aún busca validación fuera de sí. Cuando uno se conoce, ya no necesita explicarse. Esa respuesta quedó grabada en el corazón del joven. Y con el tiempo, entendió que lo que parecía frialdad era simplemente madurez espiritual. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque muchos de nosotros crecimos buscando aprobación. Queremos ser entendidos, aceptados, valorados. Y para eso, sentimos que tenemos que mostrar todo, abrirnos, explicar cada decisión, cada emoción, cada caída. Pero el budismo nos enseña algo radical. Tu valor no está en lo que los demás saben de vos. Tu valor está en lo que vos sabés de vos. Cuando soltás esa necesidad de contar cada cosa, empezás a vivir con más dignidad. No se trata de esconderte. Se trata de elegir qué compartir y con quién. Porque hay personas que no quieren comprenderte. Solo quieren opinar, juzgar, criticar. Y si les das tu intimidad, les das poder. Entonces, empecemos a preguntarnos. ¿Esta persona es capaz de sostener lo que le quiero compartir? ¿Estoy hablando desde el deseo de sanar o desde el miedo a quedarme solo? Las respuestas no siempre son cómodas, pero siempre son liberadoras. Y mira, esto no es una llamada al aislamiento. Todo lo contrario. Es una invitación a la autenticidad selectiva. Porque cuando hablas con quien te respeta, tu alma florece. Pero cuando hablas con quien te envidia, tu alma se marchita, aunque no lo notes al principio. Y en la próxima parte, vamos a ver cómo protegerte energéticamente, cómo elegir a quien le contás tus batallas. Y por qué eso puede ser el acto más poderoso de amor propio que hagas en esta etapa de tu vida. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que, una vez que la abrazas, te libera de años de desgaste emocional. No todos merecen acceso a tu mundo interno. En el budismo, se habla del noble silencio. Es una práctica sagrada. No es simplemente callar, es proteger lo esencial. Es comprender que no todo debe ser dicho y que algunas verdades florecen mejor en el silencio que en la boca del otro. ¿Viste cuando abrís tu corazón y del otro lado solo hay indiferencia, o peor, juicio? Eso no solo duele. Te deja una cicatriz invisible que con el tiempo va minando tu confianza. Por eso, el silencio también es una frontera. Una forma de decir, acá empieza mi dignidad. Empezá a observar. ¿Con quién hablas cuando tenés miedo? ¿Quién escucha sin querer cambiarte? ¿Quién sostiene tu historia como si fuera sagrada? Esas personas sí merecen tus palabras. ¿Pero los demás? Los que solo están esperando una grieta para criticarte o compararse. A esos, no les debes nada. Cuidar lo que contás, también es cuidar lo que crees de vos. Porque si te expones ante alguien que no tiene compasión, tarde o temprano vas a empezar a dudar de tu valor. Y no es que seas frágil. Es que sos humano. Y tu autoestima, tu energía, tus ganas, también necesitan refugio. ¿Querés saber algo poderoso? Cuanto más te conoces, menos tenés que explicar. Cuanto más te aceptás, menos necesitas aprobación. Y cuanto más en paz estás con tu historia, más selectivo te volvés con tus palabras. Eso es madurez. Eso es autoestima real. Y no importa si tenés 45, 50, 60 años o más.
Nunca es tarde para cambiar la forma en que te relacionas con los demás. Y con vos. No estás solo. No estás rota. Estás en camino. Y ese camino te pertenece. En la próxima parte, te voy a dar 3 claves prácticas para empezar a filtrar mejor tus palabras, proteger tu energía y volver a sentir orgullo de tu silencio en vez de culpa. Ahora sí, vamos a lo práctico. Porque no alcanza con entender, hay que integrar. Y para eso, te voy a compartir 3 claves budistas que podés empezar a aplicar hoy mismo para proteger tu energía y fortalecer tu autoestima a través del silencio consciente. Primera clave, elige el momento. No todo tiene que decirse en el instante en que se siente. A veces, el tiempo revela que lo que pensabas contar ya no hace falta. Cuando algo te conmueve o te duele, respira. Date espacio. Pregúntate, ¿estoy hablando desde la herida o desde la claridad? La emoción necesita pausa. Porque hablar en medio del fuego interno suele quemar más de lo que sana. El Buda enseñaba que las palabras deben ser como medicina, no se dan a cualquiera, ni en cualquier momento, ni en cualquier dosis. Segunda clave, observa tu necesidad de aprobación. A veces hablamos demasiado porque buscamos que nos validen. Queremos escuchar, hiciste bien, tenés razón, sos suficiente. Pero si te volvés adicto a ese eco, perdés poder. El verdadero amor propio nace cuando podés sostener tu historia sin necesitar que todos la aplaudan. No sos menos por no contar. Sos más. Porque estás eligiendo tu paz, en lugar de mendigar aceptación. Tercera clave, cuida tu círculo íntimo. No todos merecen saber en qué etapa estás. No todos entienden tus procesos. Elegí hablar con quien escucha con el corazón, no con el ego. Y si no tenés a alguien así, está bien. La meditación puede ser ese oído interno que nunca te juzga. Un diario íntimo puede ser ese refugio donde todo lo que contás queda en casa. Y el silencio. El silencio puede ser tu mayor aliado. Porque el silencio no es ausencia. Es presencia profunda. Cada vez que callás con conciencia, te estás diciendo: yo me valoro. Yo me contengo. Yo me escucho. Y eso es autoestima real. No la que viene de afuera. La que nace adentro, cuando dejas de exponerte por costumbre y empezás a protegerte por sabiduría. En la última parte, vamos a cerrar con una verdad final que lo conecta todo. Una revelación que te va a acompañar cada vez que sientas la necesidad de hablar de más. Y una reflexión final que, ojalá, se quede con vos para siempre. Ahora sí, llegamos al final. Y te lo quiero decir de frente, con el corazón en la voz. No sos menos por callar. Sos más por cuidar. Vivimos en una época donde parece que todo tiene que compartirse. Las redes, los grupos, los cafés llenos de palabras vacías. Y ahí estás vos, intentando encontrar sentido, calma, comprensión. Pero el budismo nos recuerda algo esencial. Aquello que es valioso, se protege. Tu paz, tu proceso, tus emociones, tus logros, tus dudas. No son espectáculo. Son sagrados. Y cuando dejas de contarlo todo, no te estás cerrando al mundo. Te estás abriendo a vos. Estás aprendiendo a sostenerte sin exponerte. A crecer sin pedir permiso. A sanar sin explicar cada cicatriz. Eso es poder. Eso es libertad. Porque no necesitas que te entiendan todos. Solo necesitas entenderte vos. Y cuando logras eso, cuando de verdad te abrazás con todo lo que sos, deja que el resto piense lo que quiera. El silencio no es debilidad. Es fortaleza madura. Es la voz del alma que ya no necesita gritar para ser escuchada. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de contar de más, pregúntate: ¿esto me sana o me expone? ¿Esto me eleva o me vacía? Y si la respuesta no te llena el pecho de paz, cala. No por miedo, por amor. Porque quien sabe guardarse,
se sabe cuidar. Y quien se sabe cuidar, se vuelve invencible. Gracias por llegar hasta acá. Si esto resonó con vos, si en algún punto sentiste que hablábamos directamente a tu historia, a tus heridas, a tu fuerza, suscríbete. No para tener un número más, sino para que esto siga. Para que sigamos construyendo juntos un espacio donde la madurez, la calma y la autoestima no sean rarezas, sino tu nueva normalidad. Y te dejo con una última pregunta. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir como si no necesitaras explicar nada? Pensalo. Nos vemos en el próximo video.